¿Cómo están? Buenas noches, estimados colegas. Otra vez estamos en la entrevista aquí en este programa Finanzas para Bolivia. Hoy estamos aquí con Fernando Castro Isbert, el experto en microfinanzas. Ha trabajado en Banco Sol y en el Banco Nacional de Bolivia. Cuéntanos cómo fue tu trabajo allá en estos bancos. Gracias, Ángel. Primeramente, gracias por la cobertura y por la entrevista. Comentarte que sí, efectivamente comencé a trabajar en Banco Sol más o menos en el 2006-2007 en el área de microcréditos, y posteriormente pasé al Banco Nacional, donde estuve los últimos años trabajando ya en la misma área de créditos también, créditos y negocios, que es donde me he especializado en los últimos casi 12 años. Entrando al grano ya en este tema de microfinanzas, hay mucha gente que realmente lo ha visto como una oportunidad, las microfinanzas. ¿Cómo nace esto de las microfinanzas en el mundo? ¿Cómo nace aquí en Bolivia? ¿Y cómo realmente estamos actuando nosotros como bolivianos en este tema? Como tú bien mencionas, efectivamente es una oportunidad para mucha gente. El microcrédito y las microfinanzas en el mundo y en Bolivia han dado oportunidad a gente que en su momento no tenía un trabajo, no tenía un empleo o perdió su empleo, y además no tenía oportunidades de acceder a un crédito. Este tipo de microcréditos nació en el 74 en la India. Mohamed Yunus fue el precursor de microcrédito en el mundo. Él comenzó dando microcréditos de su bolsillo. Y al ver que funcionaba, empezó a captar recursos de otras instituciones, y en el 83 él creó el primer banco de microfinanzas en el mundo, ¿no? El Grameen Bank. Este banco a la fecha es uno de los más grandes que existen en el mundo. Posteriormente en Bolivia, en los 80s había bastantes ONGs dedicadas a labor social, y estaban orientadas a ayudar a este segmento, desatendido por la banca corporativa, ¿no? La banca grande, hablemos de Marco Mercantil, Banco Nacional, etcétera, no atendían este segmento de microcréditos. Es así que en el 92 nace el Banco Sol como la primera entidad de microcrédito. Era una FFP, ¿no? Un fondo financiero privado. No, las FFPs nacen después del 92. ¿No? En aquel entonces la Superintendencia de Bancos crea este término, FFP, y bajo esta FFP nace, por ejemplo, el Banco FIE, ahora banco, en aquel entonces no lo era, y también nace Caja Los Andes, que después se convierte en Banco Los Andes, ¿no? Y en los 90s también nace Ecofuturo, ¿no? Ecofuturo, Proden, como entidades también orientadas a microcrédito. ¿Y las ONGs se insertan también a eso? Actualmente sí, tenemos varias ONGs, por ejemplo, ProMujer, Crecer, Diaconía, son las principales ONGs que nacieron como ONGs, obviamente en su momento. Sin embargo, ahora ya están en una etapa de regulación, ¿no? Son instituciones financieras de desarrollo, así es su nombre, y están en etapa de regulación, ya están siendo supervisadas también por la ASFI con un mayor control a la fecha. Actualmente estos microcréditos que ofrecen muchos oficiales de crédito, yo creo que no entienden todavía el concepto de cómo se debe otorgar estos créditos y cómo debe hacerse el seguimiento. ¿Sí? ¿Dónde es la falla generalmente en esto? Te comento que dar un microcrédito es muy distinto a dar un crédito PYME. ¿En qué sentido? Para dar un crédito PYME, lo que se hace es pedir estados financieros a la empresa. Sí. La empresa nos da los estados financieros, los cuales además están auditados. ¿Y evalúas eso? Sí, agarramos estados financieros, agarramos los números fríos y se hace una evaluación sobre eso. Sin embargo, a un microcrédito es muy distinto, porque el microempresario es una persona que no tiene estados financieros, ¿no? Es una persona normal, común, que quiere hacer negocio o quiere hacer hablamos de una carpintería, hablamos de una zapatería, una tienda de barrio, ¿no? Son negocios pequeños, los cuales no tienen estados financieros, no tienen en muchos casos tampoco tienen NIT, por ejemplo. Exacto. Entonces lo que en el curso se les va a enseñar... Fabrica sus... Correcto. Lo que en el curso se les va a enseñar a los estudiantes es a que ellos puedan armar los estados financieros de un microempresario. Estructuran esos estados financieros. Correcto. Vamos a armar, en base a la evaluación que hagamos en el negocio del cliente, lo que hacemos es armar los estados financieros. ¿Qué vamos a armar? Vamos a armar el balance general, el estado de resultados y también el flujo de caja.
Estos 3 datos nos van a dar un pantallazo del negocio del cliente, sobre el cual vamos a poder trabajar. Pero aún así me parece muy riesgoso, ¿no? Porque tú vas a estructurar todo eso, la información que te va a dar esta pequeña empresa, esta persona. ¿Cómo minimizas riesgos ahí? Por un para lado, que no ocurra esto. Ok. Por un lado, la evaluación ya nos da un pantallazo de cómo está el negocio. Ya sabemos cuáles son los problemas que pudiera tener el negocio. Ya tenemos una idea de eso. Sin embargo, el microcrédito, algo bien importante, Ángel, es evaluar la voluntad de pago. El estado financiero nos va a dar la capacidad de pago, ¿no? Sin embargo, vamos a enseñar al estudiante cómo medir la voluntad de pago del cliente, que en microfinanzas y en microcréditos es muy importante. Cuando tú dices voluntad de pago, estás indicando de que él voluntariamente venga a pagar su cuotita a medida que vaya pasando el tiempo. Correcto. Nosotros vamos al estudiante a enseñarle cómo medir esa voluntad de pago. Son varios factores, ¿no? Son varios factores que nos ayudan a medir la voluntad. Una vez que nosotros tengamos la voluntad de pago y la capacidad de pago, ¿no? Hemos minimizado el riesgo. No decimos nada más porque si no, aquí vamos a dar el curso, ¿no? Bueno, pero ya saben ustedes, miren, este curso de expertos en créditos va a ser bien interesante. Lo van a realizar en este mes de octubre justamente. Son 3 expertos que les van a enseñar a profundidad cómo deben hacer una evaluación de un crédito, cómo después hacer el seguimiento a ese crédito para que haya la voluntad de pago justamente, y de esa forma ustedes puedan tener emprendimientos y negocios pequeños que sean altamente rentables y se le apoya al pequeño productor, y de esta manera pueda generar sus ingresos y también le genere ingresos al banco, ¿no? Correcto. Entonces, gracias Fernando, ha sido muy interesante hablar contigo. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias, y los esperamos en el curso.